En este mundo apasionante del tema de la parte de los impuestos, pues claramente tenemos en la oficina, en la firma, una diversidad de especialistas que nos ayudan con eso. Tengo el gusto de invitar a mi socio César Aguilar, socio también de la parte fiscal y presidente de la Comisión de Investigación del Colegio de Contadores Públicos de México. Y vamos a platicar, Sara, un poquito por el tema de qué pasa, por qué no hay una generación de una reforma fiscal para 2025, por qué el gobierno en este sexenio prácticamente no ha tenido una reforma de fondo, eliminando regímenes especiales o haciendo algún tipo de ampliación de la base tributaria. ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Cuál es la posición del gobierno para efectos de la fiscalización en ese sentido? Sí, gracias Lalo, un gusto estar contigo. Gracias por invitarme. La verdad es que es un tema bien interesante porque los fiscalistas ya no solamente tenemos que ser el clásico contador que estudia y revisa las leyes, ¿no? Hoy tienes que estar inmerso en el tema económico. Y el tema económico es un factor sumamente importante porque obedece a la situación del país y dos, al tema político. El hecho de que haya una reforma, bueno, no era el momento. Se está construyendo una nueva etapa en el tema político, el partido en el poder, y eso hace que difícilmente exista. Pero también hay una presión internacional muy importante porque la tasa impositiva de México y el nivel de recaudación versus el resto de los países de la OCDE es baja, ¿no? Pero también lo que es una realidad es que el gobierno, algo que ha hecho muy bien, es explotar todos esos elementos, herramientas, sistemas que hoy ya tiene. Toda esa información que le hacemos llegar a los contribuyentes, pues es una forma de fiscalizar y de tratar de recabar, ¿no? Difícilmente, salvo los temas internacionales que México los baja de inmediato, yo no veo una reforma fiscal. Las bases ya están puestas. Estos temas internacionales como Pilar 2, beneficiario controlador, ya están en camino. Más bien se van a afinar los instrumentos que hoy ya tenemos en ley, por ejemplo, el famoso 5A para recaracterizar operaciones y que por ahí le puede venir una gran recaudación al gobierno, ¿no? Aunado al tema de precios de transferencia, que como bien sabemos, a partir de hace algún par de años ya se tiene que presentar la declaración informativa de partes relacionadas residentes en territorio nacional. Entonces, yo difícilmente veo una reforma atendiendo a temas políticos principalmente y segundo económicos que el gobierno, si bien tiene compromisos de acuerdo al presupuesto de egresos, tiene las herramientas para poder seguir recaudando. Lo que sigue siendo muy crítico es el que hay contribuyentes que siguen estando fuera, ¿no? De la base tributaria y entonces ahí también esa parte siempre la van a estar criticando. Sí, sin duda alguna, el tema de la parte de la beneficiario controlador es un tema que hoy en día consideramos que no ha tenido el impacto que a lo mejor pudiera llegar a tener, sobre todo porque en México la fundamentación de dicha aplicación del beneficiario controlador es un tema de resguardo, el tema de la información. Sin embargo, lo que hemos visto hoy cada vez más, sobre todo con operaciones internacionales, es que el file del beneficiario controlador, por ejemplo, en Estados Unidos, ya hay una obligación de presentar este tipo de información. Ha avanzado a pasos agigantados. ¿Cuál es tu experiencia y tu recomendación en materia del beneficiario controlador para el grupo, los empresarios y los clientes de la firma? Pues primero coincido plenamente, Lalo, hay un tema, es un tema internacional, Estados Unidos ya lo bajó y además Estados Unidos sí lo tienes que enviar. México lo guarda como parte de su contabilidad, Estados Unidos lo tiene que enviar, Colombia, Perú ya también se montaron al tema de beneficiario controlador y la verdad es que es una obligación bien importante porque si bien está pensado en los grandes grupos, en los evasores, ¿no? Que si bien esos intercambios amplios de información que tienen entre los gobiernos, pues tratar de cerrarlo con el tema del beneficiario. Oye, ¿ya podemos intercambiar información? Sí. ¿Qué sigue? Ah, bueno, que me digas exactamente en dónde está el accionista, el último beneficiario. Entonces, esa parte es muy importante porque eso es algo que la autoridad no ha explotado. No hay revisiones, todavía no hay precedentes, pero es algo que va a poder explotar porque platicábamos en alguna cápsula, en alguna otra ocasión, que decíamos, a ver, el gobierno ya gastó muchísimo. Al echar a andar el tema de te requiero, te busco, te liquido, bueno, si ya tengo esa última parte, pues ahora lo que me falta es a quién le voy a cobrar.
y esa parte del beneficiario controlador va a permitir efectivamente poder llevar los créditos a un último nivel, ¿no? Y bueno, hablando en la experiencia que hemos tenido, pues afortunadamente hemos tratado compañías AAA, medianas, pequeñas empresas, y todas están poniendo especial atención, particularmente las compañías públicas, las compañías listadas, como hoy les dicen, por el tema de que justo si no lo hacen, el dictaminador para efectos fiscales lo puede revelar en el informe, y eso pues es una llamada de atención para la autoridad y en general pues como una mejor práctica de la sociedad. Sí, sin duda alguna en este sentido, creo que el tema de revelación de información y de la calidad de la información que se presenta, creo yo, y día a día, es uno de los elementos esenciales que deben de tener todos aquellos empresarios y contribuyentes en ese sentido. Y creo que sobre todo los contadores nos hemos convertido pues en esos, en cómo poder esa información trasladarla a la autoridad que nos revise en ese sentido. Platícanos tu experiencia hablando de ello. ¿Qué pasa en las mesas de trabajo cuando se validan temas de mesas de trabajo en materia de acuerdos conclusivos, cuando tienes enfrente a la autoridad para efectos de explicar la información de la compañía en función a lo que la autoridad tiene como presunción en ese sentido? Sí, es un tema muy importante. La verdad es que si bien la Prodecon juega un papel trascendental en esta parte de los acuerdos conclusivos, la realidad es que yo creo que la mayoría de los asesores coincidimos en que el papel no es el mismo que hace algunos años. Es esa falta de coordinación, de ayudar a que el contribuyente logre un buen acuerdo, no está sucediendo. Y entras a aspectos muy básicos, ¿no? Aspectos desde temas de porcentajes para efectos de materialidad, que hoy la autoridad se limita a decirte que le entregues pues lo que a tu criterio sea correcto, ¿no? Bueno, pues no me estás ayudando en nada, no me estás diciendo si el 50, si el 30, si el 20, si el 90, ¿no? Y Prodecon no insiste en esa parte. Y la otra son, pues, tristemente temas técnicos, ¿no? En donde precisamente Prodecon no interviene con afán de lograr un entendimiento y en donde tú tienes un desgaste como asesor, en este caso del contribuyente que estaba buscando el acuerdo, y también pues el propio contribuyente, porque normalmente ellos piensan que yendo a Prodecon van a tener un resultado bastante bueno, ¿no? Y esto se está quedando tristemente en lo que justo Prodecon no quiere, que es ganar tiempo. Ganar tiempo, resolver el acuerdo conclusivo en un año y bueno, pues ahí estamos. La verdad es que desde nuestro punto de vista sí tiene beneficios, pero no los mismos que tenía hace algunos años. La suficiencia de la información, qué importante es este tema, que creo que en materia fiscal y en este tema de diálogo con la autoridad debiéramos de caminar de la mano para generar una base pues, sólida y una base transparente para efectos de los contribuyentes, ¿no? Porque hemos visto en muchas revisiones, en muchos procedimientos con la autoridad, que la autoridad simple y sencillamente establece que la generación de un contrato, la bitácora de la prestación del servicio, el informe de entrega de resultados, el equipo que trabajó en el proyecto y la advinculación de estas pruebas, al no tener elementos que la autoridad le pueda dar como válidos o como buenos, simple y sencillamente pues, los desconoce, ¿no? Y dice, pues no son suficientes. ¿Qué opinas en ese sentido? ¿Qué debería de cambiar en materia legislativa para las pruebas en materia de suficiencia de la información? Ese es un tema bien importante que daría para toda una charla, pero definitivamente estamos caminando hacia atrás. ¿Te acuerdas de esas visitas que teníamos con el fisco, en donde ibas con tu ley y discutías la aplicación de un artículo, ¿no? Interesante por cómo lo leía la autoridad, los criterios. Hoy todo es forma, ¿no? O sea, que si el comprobante, que si el contrato, la fecha cierta, las fotos, la bitácora, eso está haciendo que el sistema fiscal mexicano retroceda, porque definitivamente hoy los países a nivel mundial están discutiendo temas de interpretación, de legalidad, y nosotros estamos con el tema de la forma, ¿no? Entonces, eso también es importante y qué bueno que lo comentas, porque en las últimas revisiones que hemos tenido, los asuntos se han perdido, por lo menos a nivel revisión de la autoridad por forma, Lalo. Por forma, porque
eh, el gasto no está debidamente registrado en contabilidad. El IVA no está debidamente registrado. Y es un argumento que condiciona el acreditamiento, que condiciona la deducción. Y con ese argumento tan sencillo, la autoridad te da la vuelta y te dice, ¿no coincide? Me debes la diferencia, ¿no? De hecho, tuvimos asuntos en donde contablemente había un pasivo por retenciones y resulta que esas retenciones estaban completamente pagadas. Pero como tu contabilidad lo decía, pues la autoridad hasta el final se fue por esa parte, ¿no? Entonces, aquí creo que el mensaje importante es, debemos de retomar las bases de la contabilidad. Hoy, para ganar un asunto a la autoridad, desde los registros contables, las entradas al inventario, destrucción de inventarios, todo lo que tenga que ver con aspectos básicos que antes que lo dejamos de ver por mucho tiempo, hoy lo tenemos que retomar para tener un buen soporte y poder demostrar que estamos cumpliendo con la deducción o la retención o lo que procede en materia fiscal. Y hoy en día en donde se detonan todas estas facultades de gestión y comprobación a través de algoritmos y que quien lleva la pauta es la inteligencia artificial, ¿qué le sugerirías tú al auditorio, César, de tomar como prácticas de control para efectos de cuidar este tipo de actos? Sí, primero es que es muy importante que, número uno, que el área contable y el área fiscal esté actualizada. O sea, es bien importante que estén en constante actualización y eso no significa estar leyendo lo que publica el SAT, no es estar tomando cursos, estar siendo partícipe del colegio, de la asociación, estar en ese medio para que todo el tiempo estés al día. Dos, hay que utilizar sistemas que hoy ya están en el mercado, antes eran muy, muy costosos. Hoy es totalmente accesible, temas de comparación de CFDIs, descarga de CFDIs, lista de 69B, todo lo que la autoridad tiene para efectos de ubicarte y mandarte una compulsa, ya sea gestión de cobro, una carta de invitación o ejercer facultades de comprobación, los software que tengamos alrededor los podemos contratar y hacer un proceso ya de compliance, o sea, que esa comparación, Lalo, sea mensual, ¿no? Ya así como haces el pago, la regla tendría que ser, antes de presentar tu pago, tienes que asegurarte que los FDIs de ingreso coinciden, que las retenciones coinciden, todo lo que implique que tenga un impacto para el pago mensual de IVA o para pago de impuestos sobre la renta, que esté alineado a lo que declaramos a la autoridad. Y resumen, la inteligencia artificial hoy es costoso. Nosotros en la oficina hemos explorado ya con Luis Antonio el traer esas herramientas para ver qué procesos podemos eficientar, pero no solo eficientar, sino mejorar, ¿no? La verdad es que es muy interesante lo que puedes hacer con ellos, pero desde mi punto de vista, todos son procesos muy repetitivos, ¿no? No llega al análisis que hoy tenemos, pero estoy seguro que es cuestión de tiempo para que estemos ahí. Y bueno, el punto es que no lo tienen que estar viendo para estar al día, ¿no? Y ver qué beneficios puede traer para el área contable, para el área fiscal, pero sobre todo para la empresa. Muchas gracias, César. Y para finalizar, tu mensaje para la audiencia, mejores prácticas para cierre fiscal de este 2024. Perfecto. Pues lo primero es tener claro cuáles son las obligaciones de cierre. Es importante que la empresa trabaje de manera conjunta, algo que ocurre en los grandes corporativos y que nosotros tratamos de replicar con nuestros clientes es todas las áreas, finanzas, contraloría, legal, recursos humanos, deben de estar sesionando inclusive una vez al mes, ¿no? Para retroalimentarse de asuntos de recursos humanos que podrían tener un impacto financiero, un impacto fiscal, en el registro contable como tal. Entonces, eso es una mejor práctica que sin duda trae buenos resultados porque no vas al revés, no volteas a ver que no se registró, que no se provisionó, que no se pagó la retención cuando ya sucedió, ¿no? Entonces, esa parte de reuniones internas, intragrupo, es muy importante. Segundo, ver proyecciones, ¿no? Ver cómo va a cerrar. Este último trimestre es importante porque ahí puedes optimizar todavía tu impuesto, tanto el impuesto sobre la renta como temas de IVA, ¿no? Y también si tienes operaciones entre partes relacionadas, es importante que revisen los márgenes para ver si están a valor de mercado y si no, para empezar a planear un ajuste. Y por último, ver que se cuente con todos los complementos de pago y que importante el tema de la cancelación de los CFDIs, acordemos que está limitado y que puede tener un impacto ahí, una multa importante hasta del 10% si lo cancelamos con posterioridad a la fecha de presentación de la declaración anual.
Te agradezco mucho, César. Sara Aguilar, presidente de la Comisión de Investigación Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México y socio de Grupo Asesores en Negocios en materia fiscal. César, te agradezco tu participación. Un gusto, Eduardo.